Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Los saludo con la paz del Señor, hermanos. Damos gracias al Señor porque estamos una vez más en su presencia para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Damos gracias al Señor por este culto que el Señor nos está regalando, de poder sentir su presencia ya desde el momento que empezó el culto. Amados hermanos, damos gracias al Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro del profeta Ageo, capítulo 1, el verso 2 en adelante. Ageo, capítulo 1, verso 2. Ageo, capítulo 1, versículo 2, perdón. En adelante. Gloria a su nombre. Damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió el Señor. Y mandamos un saludo a todos los hermanos que están conectados por internet. Amén. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ellos en este día. Y que podamos, amados hermanos, ser edificados en la gracia de Dios en esta mañana. Ageo capítulo 1, verso 2. ¿Lo tenemos? Entonces vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos una vez más delante de tu presencia y te damos gracias por un día más de vida que nos concediste. En esta mañana rogamos la guía, la dirección, la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir, Señor mío, en esta mañana. Sea, Señor mío, por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu gracia, tu sabiduría, Señor, podamos compartir tu palabra en esta hora, Señor. Concédenos abundante gracia, Señor. Concédenos sabiduría, concédenos revelación en esta mañana, Señor. Te pido por mis hermanas, por mis hermanos, por a cada uno de los niños, Señor, de los jóvenes, que tú les concedas gracia para recibir tu palabra, que tú abras los oídos espirituales para oír, Señor, que tu pueblo en esta mañana pueda oír con fe, Señor, para que esta palabra pueda producir en nosotros al 100%. Así nos encomendamos en tus manos, rogamos a ti la guía, la dirección, la administración, rogamos la revelación de tu palabra, Señor, que nuestros entendimientos sean iluminados por medio de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Puede tomar asiento? ¿Pueden apagar el ventilador? Gracias. Gloria al Señor. Nosotros hablamos, amados hermanos, hace unos domingos atrás de lo que es el pensamiento, amén, de tener el pensamiento definido. Gloria al nombre del Señor. Vemos nosotros que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no tenía el pensamiento definido a causa de su naturaleza, pero vemos que el Señor hizo algo en nosotros, que nosotros por la fe morimos a todo lo que éramos y nacimos de nuevo. Y en esta naturaleza que nosotros hemos recibido, la naturaleza divina, amados hermanos, ahí tenemos algo, ahí está la mente de Cristo. En esa mente nosotros podemos descubrir los pensamientos que hay. Conocemos y sabemos los pensamientos humanos, carnales que hay en nosotros, y que a través de esos pensamientos nosotros podemos ser dirigidos, podemos actuar conforme a esos pensamientos. Pero no podemos actuar más conforme al pensamiento humano, al pensamiento natural, sino que hemos de actuar conforme a la mente de Cristo, conforme al pensamiento de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Un hermano me contaba que una hermana tuvo un sueño que en el sueño decía que si nosotros aprendemos a pensar como Dios piensa, vamos a saber por qué actúa como actúa Dios. Vamos a entender por qué suceden las cosas que nos suceden. Si aprendemos a pensar como Dios piensa.
¿Se da cuenta? Y eso es lo que nuestro objetivo, pensar como Él piensa. Para pensar como Él piensa, Él nos ha dado su mente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y, amado, y sabemos que en nosotros se produce la batalla de los pensamientos. Una batalla que está acá adentro, que es invisible a los ojos humanos, pero que se produce adentro. Es la batalla de los pensamientos. Ahí juegan un montón de cosas adentro del pensamiento. Y tenemos que aprender nosotros a librarnos de esos pensamientos que son del hombre viejo, que no tienen nada que ver con la realidad, y que nosotros podamos aprender a pensar de la manera que Dios piensa, a ver las cosas de la manera que Dios las ve. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos por qué suceden las cosas que nos suceden. Y que todas las cosas que a nosotros no suceden, amados hermanos, no son producto de la suerte o del destino. Para nosotros no está la suerte ni el destino. Nosotros no estamos en manos de la suerte, no estamos en manos del destino, estamos en manos de Dios. Estamos en las manos del Señor. Para nosotros ya no hay más mala suerte, ni hay buena suerte. Si no diríamos, vamos a probar el Evangelio si tenemos buena suerte. Pero nos encontramos con que nos suceden un montón de cosas que si estuviéramos en el mundo pensaríamos que es mala suerte todo lo que nos pasa. Pero para nosotros no es mala suerte, para nosotros no existe esas cosas. Para nosotros existe el propósito de Dios. Y nosotros cuando hemos creído entramos en el propósito de Dios. Ahora, el problema es que nosotros aprendamos a pensar como Él piensa y a ver las cosas como Él las ve. ¿Para qué? Para que podamos sacar el provecho de las cosas que nos suceden. Hablábamos que decía el profeta Jeremías en el capítulo 29, el verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Amén. Yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pero los llevaba cautivo a Babilonia 70 años. Y decía que él sabía los pensamientos. Sin embargo, el pueblo no quería ir cautivo. No quería ir 70 años cautivo a Babilonia. Sin embargo, ese cautiverio le iba a ser de provecho a ellos. Dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Lo llevaba para allá y después lo iba a hacer volver, pero dice que eso iba a producir algo en ello. ¿Qué iba a producir? Dice, entonces me invocaréis y yo os oiré. Y dice, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso iba a producir. Toda esa disciplina de tantos años iba a producir que ellos se volvieran a Dios de todo corazón. Entonces sabía Dios lo que hacía. Sabía, dice, yo sé los pensamientos que tengo. Estaba definido en lo que iba a hacer. Y no iba a cambiar Dios. No iba a abandonar por lástima del pueblo, pobrecitos, tanto sufrimiento, alejado de Jerusalén, llevado allá, hecho esclavo. Pero dice, yo sé los pensamientos que tengo. Entonces, amados hermanos, entonces como Dios sabía los pensamientos que tenía, no cambió. Sabía lo que iba a producir. La disciplina sabía lo que iba a producir, pero el pueblo no sabía. Quería volverse, no quería salir de Jerusalén, pero no entendían. Y porque no entendían, se resistieron a salir de ahí y Dios los tuvo que sacar por medio de la espada. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y porque el pensamiento de ellos no estaba de acuerdo con el pensamiento de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a pensar como Él piensa para entender las cosas que nos suceden. Que las cosas que nos suceden no son porque casualidad nomás, porque suceden porque sucede. Algo Dios quiere hacer. Y eso es lo que tenemos que descubrir nosotros, es nuestra parte para descubrirla. Porque Dios trabaja, Dios lo llamó a usted y está trabajando en nosotros. Y amados hermanos, como somos su pueblo, somos el pueblo de Dios en este tiempo, entonces Él nos ha llamado, nos ha escogido y tiene un propósito y tiene un plan.
que si nosotros, amados hermanos, meditáramos en eso, nos encontraríamos, amados hermanos, con el plan de Dios. Nos encontraríamos viendo claramente cuál es el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Pero los creyentes, cuando les suceden cosas, en vez de meditar, en vez de pensar, se quejan. Pero es normal, es una parte de nuestra niñez. Yo también me quejé, no sé si usted se quejó, yo también me quejé varias veces. Y le pregunté, ¿por qué? Así, en serio. ¿Y por qué? Y cuando le pregunté por qué, me contestó. Y me dijo, ¿por qué? Entonces cuando entendí, dijo, ok, ¿qué voy a hacer? Anoche el Señor me dio un sueño, me mostró una cosa que iba a hacer y yo me quedé atónito. Mire, hoy no me quería levantar. No me quería levantar. Le iba a decir a un hermano que predique. No quería levantarme. ¿Por qué? Porque mi primera reacción es, yo ahí no voy a ir. Dije. Yo dije, no voy ahí, yo no voy. Yo no quiero ir ahí. Y me quedé, cuando me desperté no tenía ganas de levantarme. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre natural no es el pensamiento de Dios. Y después estando ahí digo, sí, hace como vos quieras, yo voy a donde vos quieras. Voy a donde vos quieras, hago lo que vos quieras. Cuando uno comienza a meditar, porque yo me quedé ahí y empecé a meditar. A meditar en todas las cosas que Él hizo, de dónde Él me sacó, hasta dónde me trajo, las cosas que me dio. ¿Y me voy a negar ahora? Y pensé, y me encontré con esta palabra. Pensamos, ¿y cómo pensamos? Yo sé los pensamientos que tengo. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que tenemos nosotros? ¿Por qué muchas veces no se match el pensamiento nuestro con el pensamiento de Dios? Por causa de que lo que nosotros queremos. Pero si nosotros terminamos con lo que nosotros queremos, vamos a estar quietitos ahí sin decir nada, sin hacer nada y esperar que Dios nos muestre a dónde tenemos que ir o lo que quiere para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Yo sé los pensamientos que tengo, le dijo, y ellos no querían salir de Jerusalén. Sin embargo, eso le iba a hacer bien. La disciplina le iba a producir algo, que se vuelvan de todo corazón a Dios. Porque todas las cosas que habían hecho estaban mal hechas delante de Dios. Ellos habían hecho cosas en contra de Dios. Habían adorado a dioses ajenos y Dios tuvo que mandar disciplina. Y como no querían salir, los sacó a la fuerza de ahí, los tuvo que sacar. Jerusalén fue derribada, los muros derribados, las puertas quemadas. Toda la ciudad fue derribada, quemada a fuego. Y tuvieron que salir así, a la fuerza tuvieron que salir. ¿Se da cuenta? Y así nosotros, si nosotros no queremos, a la fuerza vamos a tener que salir. Si nosotros no queremos, a la fuerza vamos a tener que entender. Porque Dios no cambia su plan, su propósito. Cuando Él escoge y no cambia. Jonás no dijo, no, yo allá en Nínive no voy a ir, le dijo. Yo sé, porque vos tenés misericordia y yo voy a predicar ahí y se van a arrepentir y vos lo vas a perdonar. Y dijo, no voy a ir, no quiero, y se fue para el otro lado. Y por allá lo arrojaron del barco en el medio del mar, lo tragó la ballena y lo escupió en las costas de Nínive. Mirá si no vas ahí. No pudo Dios decir, no, agarra a otro y listo, a mí no me mandé. No, vos agarró y lo tragó la ballena. 3 días estuvo en el vientre del pez. Así dice la Biblia, ¿no? Amén. Y después fue y lo escupió, lo vomitó ahí en las costas. ¿Y a dónde fue Jonás? A Nínive. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que el pensamiento nuestro no es el pensamiento de Dios? Pero sí podemos encontrarnos nosotros con algo adentro de nosotros, la mente de Cristo, por la fe. Con esa mente, en esa mente hay pensamientos puros, hay pensamientos verdaderos, hay pensamientos que están de acuerdo con el pensamiento de Dios. Y podemos descubrir con esta mente el pensamiento que Dios tiene para con nosotros. Descubrirlo. Al descubrirlo, nosotros vamos a saber por qué suceden las cosas que nos suceden. Que no es casualidad, que no es cosa del destino, que Dios lo traza de una forma y de una manera. El Señor Jesucristo conocía el pensamiento de Dios. Por eso que dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, no venía a hacer la voluntad de Él.
Él venía a hacer la voluntad de Dios y conocía bien el pensamiento de Dios, conocía bien el propósito de Dios. Lo conocía, y porque lo conocía fue hacia adelante, fue hacia donde tenía que ir. Dice que él afirmó el rostro para ir a Jerusalén y los discípulos de miedo iban atrás, pero él iba adelante. Él iba adelante, iba a la cruz, iba al sufrimiento, iba a la muerte, pero iba adelante. A Pablo le dijeron, aquel que es de este cinto, el dueño del cinto lo van a agarrar, lo van a garrotear, le van a pegar, lo van a amarrar, le van a dar con todo. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Por qué me contristáis el corazón? ¿No sabéis que yo estoy dispuesto a entregar la vida por el Señor? Y fue a Jerusalén. A Roma, perdón. A donde tenía que ir. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque conocía el plan, conocía el pensamiento de Dios. Jesucristo conocía bien el pensamiento de Dios, el plan de Dios, lo conocía a la perfección. Y sabía que todo lo que le sucedía, amado hermano, le sucedía porque era plan, era pensamiento, era según el consejo de Dios. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo, cuando en la boda de Caná le hablaron del vino, para que convirtiera el agua en vino, ¿qué dijo el Señor? Le dijo, mujer, todavía no es mi hora. Conocía el pensamiento de Dios, conocía el plan de Dios. Y nosotros tenemos que conocer el plan de Dios, conocer el pensamiento de Dios, conocer por qué las cosas que nos suceden nos están sucediendo. Y que nuestro pensamiento se ajuste al pensamiento de Dios. Y pasar por donde tenemos que pasar, porque es para nuestro provecho, amado hermano. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos como hermanos maduros, seamos maduros en el modo de pensar. No niños en la forma de pensar, sino maduros en la forma de pensar. Para que podamos nosotros, amados hermanos, saber que hay una batalla en los pensamientos, que se produce un combate ahí. Y que a causa de esos pensamientos quieren gobernar nuestra vida y quieren hacer que hagamos cosas conforme al pensamiento que tenemos. Y nosotros no podemos reaccionar de esa forma. Tenemos que ir conforme al pensamiento de Dios, tenemos que ir conforme en el plan de Dios. Jesucristo iba conforme al plan de Dios, conforme todo estaba establecido. Él ya sabía, él conocía el pensamiento de Dios. Fue a donde tenía que ir, hizo lo que tenía que hacer. Habló lo que tenía que hablar. Y ahora nos toca a nosotros conocer cuál es el pensamiento de Dios para que sepamos las cosas que nos están sucediendo y por qué, o entendamos las cosas que nos están sucediendo y por qué nos suceden. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá les habló, acá viene el profeta Ageo, le había mandado Dios al pueblo a edificar el templo, porque Dios tenía un propósito. Porque Dios tenía un pensamiento para con lo suyo. Quería él edificar el templo, amados hermanos, porque ese templo iba a ser mayor la gloria, que fue la gloria del templo de Salomón. Pero los que estaban trabajando se acordaban de la gloria del templo de Salomón, se acordaban de los sacrificios, se acordaban de cómo era el templo, del oro que había en el templo, y dice, y esto no es como nada delante de nuestros ojos. ¿Y qué dijeron ellos? Amados hermanos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso dijeron. Dijeron que no era el tiempo. ¿Ve? Sin embargo, Dios le dice, amados hermanos, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hay dos pensamientos acá. Este es el pensamiento de Dios. El otro es el pensamiento de los hermanos, del pueblo de Dios. El pensamiento del pueblo de Dios miró todo lo que estaba sucediendo y dijeron, no es tiempo todavía. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron de edificar el templo y se volvieron a sus casas. Y se volvieron a trabajar a sus casas. Y comenzaron a hacer lo que ellos querían hacer. Ese era el pensamiento de ellos, no es tiempo, ese era el pensamiento de ellos, pero no era el pensamiento de Dios. Porque Dios había dado una orden para que se edificara el templo, porque Dios tenía un pensamiento para con su pueblo. Le dijo, pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis.
Ese era el pensamiento que Dios tenía, pero ellos miraron naturalmente, miraron con sus ojos naturales y vieron toda la oposición, miraron todo el problema, todas las situaciones y dijeron, no, todavía no es tiempo. ¿Ve? Que el pensamiento del hombre natural no está nunca de acuerdo con el pensamiento de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Nuestro pensamiento nunca está de acuerdo. Si nosotros decimos, esto es así, no es tiempo, esto no es así, es porque nosotros, amados hermanos, no está de acuerdo nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Sin embargo, acá se muestran los dos pensamientos. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas? ¿No lo mandé yo a hacer un trabajo? Y ellos dijeron, no es tiempo todavía de edificar la casa. Y Dios le dice, le sale al encuentro y dice, ¿qué están haciendo? Habían abandonado por causa de su pensamiento. Escuche, habían abandonado por causa de su pensamiento. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos puede pasar a nosotros en el servicio, en este camino de la fe. Podemos abandonar a causa del pensamiento. No es tiempo, a mí Dios no me escogió, o yo no voy a poder, o no voy a poder alcanzar, o no voy a poder entender, o no voy a poder hacer la tarea para la cual Dios me va a mandar a hacer. ¿Se da cuenta? Ese es el pensamiento nuestro, pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? Aquel que llamó, no tiene el poder para hacer todas las cosas. Dios lo había llamado, amados hermanos, a este pueblo, al pueblo de Israel. Y Dios hacía con él lo que él quería hacer. Desde el momento que lo llamó y lo sacó de Egipto, Dios hizo con ese pueblo lo que él quiso. Y no lo dejó hacer al pueblo como el pueblo quiso. ¿Se da cuenta? Y el pueblo miró y miró para todos y dijo, no es tiempo todavía. Y Dios le sale al encuentro y le dice, meditad en vuestros caminos. Mediten en vuestro corazón. La palabra meditar en este libro está 4 veces. Meditar en vuestro camino, meditar en vuestro camino, meditar en vuestro camino y meditar en vuestro corazón. Meditar. ¿Qué le pedía a Dios? No le pedía solamente que piensen, le pedía que mediten. Porque en la meditación se iban a encontrar con algo ellos. Se iban a encontrar con el pensamiento de Dios, se iban a encontrar con lo que Dios decía, se iban a encontrar con lo que Dios había hablado. Meditar. En el Antiguo Testamento meditar significa un suspiro, un murmullo, un repetir en la mente, un murmurar en la mente, un suspirar en el corazón. Meditar. Y en el Nuevo Testamento meditar significa esto, mire, significa conferenciar, reunirse con alguien y se relaciona con beneficiarse. Aplicar con atención el pensamiento a la consideración de una cosa. Aplicar con atención el pensamiento a la consideración del propósito de Dios, del plan de Dios, de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quería que hicieran ellos. Que meditaran. ¿Por qué? Porque en su pensamiento se habían alejado del propósito de Dios. Porque en su pensamiento habían abandonado lo que Dios le había encomendado a hacer. Y eso es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. ¿Sabe cuánto han abandonado el camino por su pensamiento? ¿Sabe cuánto han abandonado el camino y cuántos lo van a abandonar a este camino de la fe a causa de su pensamiento? Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? Por eso es que tenemos que nosotros mirar el valor de pensar como Dios piensa. El valor que tiene para nosotros. ¿Sabe cuál es el valor de pensar como Dios piensa para nosotros? Es permanecer en el camino hasta el final. Porque en un momento el pensamiento te saca del camino. El razonamiento, el pensamiento, por eso que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, agarrarlo al pensamiento, llevarlo cautivo, meterlo preso al pensamiento, no sea que te lleve para donde vos no quieras ir, o te lleve para un lugar que después no pueda volver. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y lo que Dios le decía al pueblo, que meditaran en sus caminos. Que meditar es
Aplicar con atención el pensamiento a la consideración de algo. Meditar es conferenciar, es reunirse, es como reunirse con una persona, con otra persona. Ve usted, hace un appointment o se reúne con alguien y comienzan a hablar entre los dos. Y acá se reúnen, se reúne el pensamiento con el pensamiento de Dios. Y ahí comienzan a conferenciar, comienzan ahí a meditar, comienza la meditación. ¿Sabe qué, amado hermano? A la iglesia le hace falta meditar, le hace falta aprender esto. Le hace falta aprender a meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe que en la meditación suceden muchas cosas? En la meditación suceden muchas cosas espirituales que son de beneficio para el creyente. ¿Cuántas cosas malas se meditan? Pregunte, la Biblia habla de esas cosas. Mire, el Salmo 36. El Salmo 36 dice algo y después le voy a... Salmo 36. Salmo 36, versos 3 y 4 dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Hablando del hombre impío. ¿Se entendió? Hablando del hombre impío. Dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Ese es el pensamiento del hombre impío, del hombre natural. Pero nosotros no meditamos maldad en nuestra cama. Meditamos nosotros en las maravillas de Dios, tenemos que pensar en las maravillas del Señor. Hay un hombre que medita, dice así, mire, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el hombre espiritual. Medita en la ley de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dice, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Y Dios le decía a su pueblo que meditaran en las cosas que le había hablado, en las cosas que ya les había hablado. ¿Para qué? Para que retomaran el trabajo que tenían que retomar. Para que hicieran, ¿sabe cuánto tiempo separaron? Separaron como 18 años ellos. Dejaron de hacer la obra 18 años. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por causa del pensamiento. Entonces, miremos, meditemos. Entonces es un enemigo el pensamiento humano. Es mi enemigo, es su enemigo. Miremoslo de esta forma. Hoy los hermanos se están mirando como enemigos uno con otro, pero miremos cuál es el verdadero enemigo nuestro. Está dentro de nosotros. Es el pensamiento humano, es lo natural, es la carne, es lo humano que está dentro de nosotros, que se rebela en contra de Dios, del conocimiento de Dios, se rebela en contra de todo lo que es Dios, lo humano, lo natural. Entonces el pensamiento humano es nuestro enemigo. Nos puede sacar del camino, nos puede dejar a un costado, puede hacer que nosotros miremos todas las cosas humanas que están alrededor nuestro y podamos decir como Pablo dijo, no es tiempo todavía, no, la verdad que me adelanté, la verdad que Dios no va a hacer nada acá. Gloria al nombre del Señor, sin embargo Dios lo mandaba a meditar. Lo mandaba a meditar, lo mandaba a aplicar con atención el pensamiento a la consideración de lo que Él ya les había dicho. Le había mandado a edificar y Dios no les dijo que pararan la edificación. Ellos pararon por su propio pensamiento. Pero si, amados hermanos, si el pueblo atendía a la voz de Jehová, que sí lo hizo,
Entonces iban a meditar y se iban a encontrar con el propósito, con la voluntad, con el pensamiento de Dios. ¿Sabe de cuántas cosas la iglesia se pierde por no aprender a meditar? A meditar, a poner atención al pensamiento, a lo que se piensa, a poner atención a la palabra, a poner atención a cuántas cosas. Hoy se meditan en las necesidades que tenemos, meditamos en cuántas cosas, pero a medida que vamos creciendo, amados hermanos, tenemos que aprender esto, aprender a meditar. Aprender a poner atención a lo que meditamos, al pensamiento, a lo que nos habló Dios. Porque si no, en un momento, amados hermanos, vamos a darle lugar al pensamiento humano y vamos a quedar a un costado del camino. Por todas las cosas que nos suceden y nos vamos a sentir abrumados por las cosas que nos suceden y vamos a pensar que no, que está pasando. ¿Se da cuenta? Pero es un plan y un propósito de Dios todas las cosas que nos suceden. Ese es el pensamiento de Dios, pero ellos pararon de edificar. Ahora, ¿cuántas cosas, amados hermanos, se encuentran en la meditación? ¿Cuántas cosas se pueden encontrar en la meditación? ¿Sabe que en la meditación usted se encuentra con el gozo? ¿Sabe que cuando usted era malo, meditaba en lo malo y se encontraba con el odio dentro de su corazón? ¿Con el rencor? ¿Sabe? Usted sabe eso, ¿no? ¿No sabe? ¿Lo entiende eso, no? Con esas cosas nos encontrábamos nosotros, meditando en las cosas que nos hicieron, que nos ofendieron, ¿no? Y ahí nos encontramos con el odio, con el rencor, con la amargura. Pero ahora meditar en los caminos del Señor, meditar en la palabra de Dios, meditar en su propósito, meditar en Dios, amado hermano, nos vamos a encontrar con el gozo. Con eso se encuentra el creyente, se puede encontrar con el gozo, se puede encontrar con la esperanza. ¿Cuántas cosas se pueden encontrar en la meditación? Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado, aviva el fuego del don. ¿Y cómo lo avivamos, el fuego del don? Y la Biblia dice en Salmo, dice, en el Salmo 39:3 dice, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Significa que, amado hermano, el fuego para avivarse hay que meditar para que se avive. Dice, aviva el fuego del don. ¿Y cómo lo avivo? Dice, en la meditación se encendió el fuego. ¿Qué fuego se encendió? El fuego del celo de Dios por las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miremos nosotros, amados hermanos, en las cosas que meditamos, en las cosas que podemos meditar y con las cosas que nos podemos encontrar en la meditación. Se lo vuelvo a repetir, aplicar con atención el pensamiento a la consideración de una cosa. Meditar, conferenciar, suspirar. ¿Sabe las cosas que se está perdiendo la iglesia por no meditar? Amado hermano, ¿quién medita en la venida del Señor? Si nosotros meditamos en la venida del Señor, vamos a encontrarnos que necesitamos estar preparados para ese tiempo. Si meditamos en la venida de Cristo, vamos a ver que necesitamos, amados hermanos, prepararnos para ese día. Por causa de que la iglesia no medita, no se encuentra con estas cosas espirituales. Al meditar, nosotros nos encontramos con cosas espirituales nosotros. Nos encontramos con experiencias espirituales nosotros. Amado hermano, le dije hace tiempo atrás que las cosas malas brotan solas. Nos ponemos a pensar cosas malas solas. Las cosas malas brotan solas, pero las cosas buenas tenemos que hacerlas brotar nosotros. Del pensamiento de Dios, del pensamiento de esta mente de Cristo. Hacerlo brotar el pensamiento bueno, el pensamiento correcto, el pensamiento puro, ya depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo, como yo pienso, actúo, entonces tengo que ver el valor que tiene el pensamiento. ¿Amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pensemos, Dios los mandó a meditar, les exhibió su pensamiento. Le mostró su pensamiento, dijo, vayan al monte, traigan madera y sea edificada mi casa. Dios había cortado, amados hermanos, todo fruto de la tierra. Dios había cortado la lluvia, no había cosecha buena, no había agua, no había nada. Había
cortado, había detenido todo. ¿Por causa de qué? Por causa de que ellos habían obrado conforme a su propio pensamiento. Así está la iglesia hoy, amado hermano. Por causa del pensamiento de los hombres, la iglesia se encuentra en la condición espiritual que se encuentra. Por causa de lo que piensan, los cristianos se encuentran en la condición espiritual que se encuentran, por lo que piensan. ¿Se da cuenta? Así está la iglesia hoy, así están los hermanos, las hermanas, así están las congregaciones. A causa de lo que se piensa, a causa de que lo que gobierna es el pensamiento humano, carnal. Y no han aprendido a pensar como Dios piensa, a conocer el pensamiento de Dios. Mire de lo que hablamos, mire de lo que estamos compartiendo. Gloria al nombre del Señor. Mientras en otros lugares están corriendo, saltando, no sé, gritando, bailando, danzando, saltando para arriba. ¿Cuántas cosas hace? Ese es el pensamiento humano, no lleva a ningún lado. Pero si meditaran, se encontrarían con el pensamiento de Dios, se encontrarían con el propósito de Dios para la iglesia. Pero no pueden. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿A cuántas cosas los creyentes desobedecen todos los días? ¿A cuántas cosas desobedecen los creyentes por causa de lo que piensan? Amén. ¿A cuántas cosas desobedecen? Yo con el sueño que me dio anoche, yo no voy a ir. No voy. No quiero ir. Y no le voy a decir a dónde. Digo, no. Ese es el primer pensamiento. ¿Y cuántos creyentes dicen no a esto, no a aquello, no a lo otro? No. ¿Por qué? Por el pensamiento que tienen. Miren lo que hizo el pueblo. Dijo, no es tiempo. ¿Y quién le había dicho a ellos que no era tiempo? Si ya Dios había trazado todo un plan y un propósito. Y tenían que seguir edificándola. Habían mirado atrás, habían mirado la otra gloria, pero no se daban cuenta de lo que Dios quería hacer, que esa gloria, la gloria de esa casa, sería mayor que la primera. No lo entendían ellos así. No podían ver que la gloria iba a ser mayor, pero no era como el templo de Salomón, pero iba a ser mayor la gloria esa, de ese templo. Bendito sea el nombre del Señor. Iba a ser mayor, ¿por qué? Porque iba a pasearse el Señor Jesucristo ahí. Y no lo entendían ellos, no sabían, no conocían el pensamiento. Estaban incapacitados, porque el pensamiento humano es una incapacidad. Gloria al nombre del Señor. Por eso la necesidad de aprender a meditar, amado hermano. De aprender a meditar. Medite. Aprenda a meditar. ¿En cuántas cosas malas los creyentes meditan sin querer? Porque a veces sin querer es. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor nos dice a nosotros que meditemos. Que meditemos y ahí nos vamos a encontrar con todo lo que Dios está haciendo. Medite con lo que le sucede y va a ver que ese es el plan de Dios. Va a ver que es lo que Dios le quiere enseñar. Para que después no haga como esto, que abandonaron la obra, que abandonaron lo que estaban haciendo, que abandonaron el camino. Alabado sea el nombre del Señor. A Josué también se le mandó a meditar en el capítulo 1, verso 8. Se le mandó a meditar de día y de noche para que sea prosperado en todo lo que haga. Gloria al nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, que en la meditación nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas espirituales. Nos vamos a encontrar, amados hermanos, con el gozo, con la alegría. Nos vamos a encontrar con la luz de Dios, con la revelación, con el entendimiento. Nos vamos a encontrar con un montón de cosas que la iglesia no las ha experimentado a causa de la niñez espiritual que está. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros hoy podemos meditar en nuestro camino. No se daban cuenta que le dice, buscáis mucho y halláis poco. Dice, y encerráis en casa y yo disiparé. En un soplo. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos, por cuanto
Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Dios lo había hecho. Había detenido todo. ¿Mm? Gloria al nombre del Señor. Y ninguno se paró a meditar por qué me está pasando lo que está pasando. Siembro mucho y recojo poco. Y ninguno se paró a meditar. ¿Será que estoy haciendo mal las cosas? ¿Será que estoy haciendo mal? Que no estoy haciendo como Dios dice. Che, vamos a meditar, vamos a pedirle a Dios la dirección, porque si no, a ver, ¿qué está pasando acá? Amado hermano, como le decía ayer, Dios no va a cambiar su pensamiento. Dios no va a cambiar su autoridad en la palabra, lo que Dios dice. Queremos ser bendecidos, obedezcamos a la palabra de Dios en todo. No una cosa sí, otra cosa no. Aprendamos a obedecer a la palabra de Dios, el consejo de Dios. No obedezca lo que le conviene o lo que le gusta y lo que no le gusta no lo obedezca. No es así, no funciona así. Ellos pensaron, se quedaron a un costado, dijeron no es tiempo y se fueron a hacer lo que ellos querían. O lo que ellos pensaban, y Dios detuvo todo el fruto de la tierra, todo el trabajo de mano lo detuvo. Y no pudieron, y no se pararon a pensar por qué. Así es el hombre humano. El hombre natural, amado hermano, mire, no se da cuenta de nada. Por eso que dice la palabra de Dios, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, porque se ha de discernir espiritualmente. El hombre natural así es como un caballo desbocado, no entiende nada, no sabe por qué le pasan las cosas que le pasan, no se detiene mirando para abajo de la tierra, jamás se para a mirar para arriba a preguntarle a Dios. Tiene que venir, porque tuvo que venir el profeta a sacudirlo a esto y decir, escúcheme, no es así. Vuelvan a hacer lo que estaban haciendo. Y dice que despertó el espíritu de Zorobabel, que el pueblo temió a Dios por la palabra del profeta y se levantaron y edificaron. Y comenzaron a hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque Dios quería primero levantar ahí el templo, porque ahí iba a estar su propósito, ahí se iba a revelar su presencia, ahí iba a venir la verdadera adoración al pueblo de Dios. Por eso quería restaurar eso. Y ellos no entendieron así. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, medite ahora. Aprenda a meditar. Aprendamos a meditar. A meditar en lo que el Señor tiene para nosotros. Amado hermano, Adán y Eva no meditaron en el consejo de Dios, no meditaron en la palabra de Dios y vino la ruina sobre sus vidas. Dios le dio un consejo, Dios le dio una advertencia en lo que tenían que no hacer y se fue y los dejó. Y ellos no meditaron, no prestaron atención en el pensamiento a las cosas que Dios le había hablado que tenían un valor. Tenían un valor, ¿por qué? Porque si ellos hubieran meditado, se hubieran encontrado con el valor de esa palabra y dicen, no vamos a comer de huerto porque vamos a morir. No pudieron entender el valor de la vida y de la muerte porque no meditaron. Así son los creyentes, no miden las consecuencias de las cosas que hacen. Así es el hombre natural. Si meditan, miden las consecuencias de las cosas que le van a suceder, entonces después dicen, no, mira, vamos a hacer como Dios dice porque no vamos a llegar a buen camino si hacemos como nosotros pensamos. Y así le pasó a Adán y Eva, ellos no meditaron. El pueblo de Dios que se le mandó a meditar en la ley de día y de noche tampoco lo hizo. Y fue tras dioses ajenos. Mire, entonces significa que tiene un valor meditar. El pecado entró, la ruina entró, todo entró a este mundo por causa del hombre, por causa de Adán y Eva, por causa de que no meditaron en lo que Dios les habló. Bendito sea el nombre del Señor. En la meditación se encendió el fuego, dice. En la meditación, amado hermano, ahí se enciende el fuego, ahí se nutre la fe. ¿Sabe que una vez hablamos de la meditación y pusimos un ejemplo, ¿no? de comer y de alimentarse? Uno come, pero no se alimenta.
come, pero no se alimenta. La alimentación viene después. Y comienza acá en los jugos gástricos en el estómago a trabajar y a sacar el provecho. A sacar el provecho del alimento que usted comió. Cuando mastica, no se está alimentando, está tragando, pero la alimentación viene después. Cuando los jugos gástricos comienzan a trabajar y sacan el beneficio de la comida, sacan los nutrientes para todo el cuerpo y lo van desparramando por todo el cuerpo conforme la necesidad del cuerpo. Ahí se comienza uno verdaderamente a alimentarse. Y cuando usted está acá y está comiendo, está oyendo la palabra, se está alimentando, está comiendo, pero no se está alimentando. Ahora, después que termine el culto, usted se va a alimentar. ¿Cómo? En la meditación. En sacarle el provecho a todo lo que se habló. Usted se va a alimentar ahí en la meditación. Por eso que el hermano llega pasa un día, 2 días y no se acordaron más de la palabra. No se acuerdan de lo que se habló, no se acuerdan del pasaje bíblico que se leyó, no se acuerdan nada del culto, porque no han meditado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces podemos aprender nosotros ahora a meditar. No voy a hacer cosas que nos quedamos a un costado del camino por causa de nuestros pensamientos. Nos ponemos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Él nos va llevando, amados hermanos. El Señor nos va llevando hacia alcanzar la madurez. Él nos va llevando, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora usted puede aprender a meditar en su consejo, a meditar en su palabra. En cuántas cosas antes meditábamos, cuántas cosas maquinábamos, pero ahora tenemos la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo, dijo Pablo a los Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos esa mente y de esa mente tenemos pensamientos maravillosos, poderosos y gloriosos, en el cual nosotros podemos extraer de ahí. Por la fe, amados hermanos, esto es la gloria, por la fe. Por esta fe gloriosa, por esta fe bendita. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta hora, Señor, en el cual estamos en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a meditar, Señor. Nos enseñes a meditar en este camino, Señor, para encontrarnos con todas las cosas espirituales que están en la meditación, Señor. Alabado sea tu nombre. Entonces, amado hermano, seremos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y es prosperado en todo lo que hace. Alabado sea el nombre del Señor. Seremos como ese árbol, amado hermano. Seremos como ese árbol, amado hermano, plantado a las corrientes de las aguas, junto a las corrientes de las aguas, que tiene el fruto a su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, que muchos se pueden beneficiar de ese árbol. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Eso dice su palabra. Alabado sea su nombre. Vamos a meditar, hermano. Bendito sea su nombre. Te damos gracias, Señor, y así nos encomendamos en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, en todo momento. En toda esta semana tu Espíritu Santo nos esté iluminando, nos estés haciendo entender las cosas que meditamos, las cosas que pensamos. Oh, Señor mío, para que en la meditación se encienda el fuego, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre amado. Así nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a meditar, amado hermano. Vamos a meditar, vamos a definir el pensamiento. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Vamos a adorar al Señor, amado hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorarlo por las cosas que el Señor nos está hablando. Vamos a adorarlo. Vamos a bendecir su nombre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre.
Aleluya.